Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto estar aquí en el estudio de Manuel Herrera. Yo siempre quiero hacer Víctor, ¿no? Manuel Herrera, presidente de la CONCAMIN. Además, así, es la primera vez que vienes aquí al estudio. Nos da mucho gusto. Sí, bienvenido. Gracias por la invitación. No, ya habías estado aquí con ¿Aquí nosotros, pero bienvenido. Sí. A lo mejor tú no habías estado, Mari Carmen. No, pero sí, pues no recuerdo. Entonces, pero se inaugura contigo. Bueno, tengo ya el Alzheimer me está llegando. Mi novio, el alemán, empieza a hacer estragos en mi memoria. Oye, a ver, cuéntanos, para empezar, un tema interesante que es todo lo que pasó con esta ronda o primera ronda 1, esta licitación. Ustedes, ¿cómo la ven en la CONCAMIN? Vienen una serie de licitaciones en el sector energético. Claro. Que va a ser un sector importante para todos ustedes, proveedores, todos. Cuéntanos. Importantísimo. Bueno, pues todos tenemos una gran expectativa en la reforma energética. Sabemos que para nuestro país pues es una gran oportunidad de atraer inversiones, de generar más oportunidades para los mexicanos. Y en ese sentido, pues creemos que la Ronda 1 fue un primer ejercicio interesante, obviamente dentro de un proceso de aprendizaje para nuestro país. La expectativa era mucho más alta. Sin embargo, creemos que el resultado es favorable en el sentido de que empieza ya a generarse, pues a través de estas convocatorias que se hacen a los empresarios, pues oportunidades de inversión para México, ¿no? Entonces, también sabemos que era una de las más complejas, que vienen las siguientes rondas donde esperamos que se den resultados pues más favorables, pero en general creemos que fue bueno, Mari Carmen. Yo creo que va a ser positivo. Sí, Manuel, yo creo que es bien importante que dimensionemos lo que está pasando. Claro. Esta es la primera de 5 licitaciones que se van a realizar en la Ronda 1 y que efectivamente, a lo mejor el error fue que tanto la Secretaría de Economía como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues ellos mismos pusieron el rasero y dijeron, claro, para que sea considerado un éxito vamos a esperar que se coloquen entre el 30 y el 50%, y pues no resultó así, se colocó el 14%, claro, pero evidentemente creo que tenemos que ver toda la película completa. Esto es una primera parte. El tema es el nivel de empleos que se van a generar y el nivel de inversiones internacionales y nacionales que se van a generar. Ahí, ¿cuáles son las expectativas que ustedes en el sector industrial están esperando? Pues sin duda esperamos niveles de inversión interesantes. Como te decía yo, creo que es un primer ejercicio que se hace en México. Hay que valorar mucho que es un proceso también de aprendizaje, pero que sin duda el impacto va a ser muy positivo. Tal y como tú decías, pues es una de muchas más otras rondas. También hay que entender que era un poco la más compleja, y que también, pues de alguna manera, creo que hay que resaltar que se llevó con mucha responsabilidad y que se llevó con mucha transparencia, y eso también pues necesitamos valorarlo en este proceso que inicia, y creemos que va a ser muy positivo para el país, pero sin duda va a contribuir de manera importante a generar inversiones y empleos, ¿no? Oye, y cuéntanos, el otro tema interesante es esta propuesta de aranceles a las importaciones de acero. Se aprobaron algunas para España, Italia, algunos países, pero falta la propuesta fundamental que ustedes iban a acordar en la CONCAMIN, que era este sondeo, encuesta entre los diferentes sectores afectados, que a ti te toca ahí estar como, ahora sí que como árbitro, sí, en intereses muy, muy encontrados entre los que sí quieren, que son los acereros, y los que no quieren, que son los que importan. Así es, Mari Carmen. Es un tema muy complejo, es un tema, la verdad es que, pues que sí tiene muchas aristas. Nosotros tenemos que cuidar mucho que favorecer a un sector en una medida o en una decisión que se tome, pues no afecte de manera importante a alguna otra cadena productiva. Y con mucha responsabilidad se está haciendo esta consulta hacia adentro de la CONCAMIN. Hay que recordar que la CONCAMIN pues es la Confederación de Cámaras Industriales, en la que agrupa a todos los sectores industriales representados por sus cámaras y asociaciones, y en este sentido pues está haciendo esta consulta a los diferentes sectores, siempre tratando de buscar las medidas que ayuden pues a contrarrestar los efectos negativos que ha tenido la situación de este sector que es del acero, en este sector en México, que es tan importante en generación de empleo, pero que además forma parte de muchas cadenas productivas que se pudieran ver afectadas en una decisión. Entonces, lo que hoy se está evaluando es la posibilidad de buscar
o de analizar si es posible establecer alguna salvaguarda. Evidentemente, pues las salvaguardas, que es poner un arancel por un tiempo determinado en algunas fracciones, pues para empezar debe ser temporal, no es permanente, pero se tiene que cuidar mucho, ¿no?, el impacto negativo que pudiera tener en otros sectores. Hay pues diferentes ramas productivas, el sector de la construcción, obviamente el sector automotriz, que es muy importante. Tenemos reuniones con el sector de envases metálicos, en fin, hay una serie de cadenas que se pueden ver afectadas, y creo que el espíritu es cómo podemos ayudar a este sector tan importante que es el del acero, pero siempre cuidando no afectar otras ramas productivas y privilegiando siempre que nosotros tenemos que garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica, de la legalidad. Es decir, sí hay prácticas ilegales que en esas, bajo ninguna circunstancia, vamos a estar de acuerdo. Estamos hablando de temas como puede ser la subvaluación, como puede ser la triangulación, y en eso pues no podemos estar de acuerdo. Y hay otros aspectos que también se están analizando, como pueden ser cuando hay una práctica desleal y entonces se presenta pues un juicio, una reclamación sobre estos temas. El tiempo que estamos tardando en dar respuesta es muy largo, entonces tenemos también que acortarlo para garantizar que pueda haber una respuesta rápida, y por supuesto que garantizar en términos de legalidad la viabilidad de este sector que es tan importante. Y bueno, ya estamos finalizando esta consulta, creemos que en la próxima semana ya podemos tener pues una propuesta concreta para la Secretaría. Sí, Manuel, creo que es bien importante pues, no caer en los extremos, porque efectivamente en el ánimo de proteger un sector que es muy importante, el del sector acerero, se estaba proponiendo el extremo de aplicar un arancel, y era prácticamente cerrar la puerta a las importaciones, y esto hubiera afectado a otros sectores, a otras cadenas relacionadas con el acero. Pero de ese extremo de arancel a salvaguarda, como que no hay mucha distancia. ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí realmente lo que vamos a ver al final, si los acereros, con todo el trabajo, con todo el respaldo de análisis que tienen, pudieran llegar a comprobar que sí hay un daño tan fuerte como para aplicar un arancel, ¿qué tanto va a afectar a estas cadenas productivas? Bueno, al final la salvaguarda es temporal, es decir, no es una medida permanente, es una medida que normalmente se establece en casos de emergencia. Se evalúa mucho que exista un incremento muy importante en las importaciones, digamos que se salga un poco de la dinámica normal. Entonces, cuando se disparan las importaciones, pues se identifica que hay alguna razón y que eso puede estar afectando de manera muy importante a un sector. Pero otra cosa que se evalúa para poder implementar una salvaguarda es que existan algunas prácticas o algunos aspectos relacionados con prácticas desleales o que pudieran estar afectando a un sector. Hoy sabemos que hay una sobreproducción del acero en algunos países como es China, que tiene una sobreproducción y que están sacrificando costos, pero bueno, si estos costos no están por debajo del costo, no se justificaría del todo una salvaguarda. Es decir, sí tiene que haber un argumento muy sólido y que se está analizando para poder establecer una salvaguarda, porque si es solamente disminuir tu margen de utilidad por una situación de mercado, pues no se justificaría del todo cuando, bueno, somos un país que estamos en la OMC y todo esto, ¿no? Entonces, sí se está haciendo con mucha responsabilidad y, bueno, como bien tú dijiste, y es obviamente una gran tarea que tiene hoy la CONCAMIN, es sí cuidar mucho el que no se afecte a otra cadena productiva en alguna medida que se pudiera tomar, como pudiera ser una salvaguarda. Oye, ¿cuánto tiempo va a tardar esta consulta? Originalmente se suponía que iba a tardar 2 semanas, 3. Si tarda demasiado, pues va a haber afectaciones. ¿Cuánto tiempo más? No, nosotros nos pusimos como plazo 2 semanas. Estamos prácticamente terminando las 2 semanas, pero para hacer las consultas. Okay. Y ya la semana que entra nosotros tendríamos que tener ya una propuesta para la Secretaría de Economía.
de cuál fue lo que nosotros dentro de nuestro análisis y esta consulta que hacemos a los sectores relacionados con el tema del acero, pues estamos desarrollando, ¿no? Y bueno, poniéndonos un poco también del otro lado, hay argumentos también interesantes que es, no caigamos en el error de no ver que hay una situación coyuntural en el tema del acero, ¿no? Y que esta situación va a cambiar. Entonces, si hoy tomamos medidas solamente basándonos en esa coyuntura, y digo para un lado o para el otro, pues pudiéramos tener repercusiones en el futuro. Tú como presidente de Industriales tienes una perspectiva más amplia, más general de lo que está pasando en la economía mexicana, el comportamiento que no ha sido nada favorable en cuanto a crecimiento económico, pero que hoy en la coyuntura también estamos viendo pues capítulos cada vez de mayor duración, de volatilidad y que afectan al tipo de cambio del peso frente al dólar. ¿Qué tanto les está afectando, además de este bajo crecimiento económico, el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar a los industriales, aunque sé que debe ser diversificado y distinto el impacto que tiene? Sí, Marco, es como tú bien dices, es diferente entre unas ramas productivas y otras. El sector que es pues, directamente, digamos, exportador, pues ve un beneficio en esta circunstancia en cuanto a un margen de utilidad adicional o mayor competitividad para los sectores. Pero hay que recordar que nuestro país es un país que ha crecido muchísimo en las exportaciones, en algunos sectores que también importan muchas materias primas, que importan muchos insumos, y estos sectores también se ven afectados por el tipo de cambio. También algunos sectores que son altamente importadores de maquinaria y equipo se ven altamente afectados. Y bueno, es un tema complejo el que estamos viendo en el tipo de cambio. En cualquier circunstancia, el panorama ideal es un equilibrio para tener un tipo de cambio que de alguna manera haga viable el sector exportador, que tiene una gran importación de insumos o de materias primas, y que al mismo tiempo permita la viabilidad del sector meramente exportador. Y lo que no beneficia en ningún escenario, pues es esta incertidumbre o volatilidad que sin duda hay que reconocer. Hoy la estamos viendo en el tipo de cambio, por diferentes circunstancias, también a nivel internacional, y bueno, que esperamos en los próximos meses tengamos ya un panorama mucho más claro de cómo va a poder afectar esto, que hoy pues no ha afectado de manera importante en la parte inflacionaria, y que esperemos que no llegue a ese punto, pero que ya cuando nosotros conozcamos un poco más cómo se dan algunos datos importantes que tienen que ver con las tasas de interés y todo esto en Estados Unidos, pues vamos a poder evaluar cuál pudiera ser el impacto en la inflación. Hasta hace algunos meses, semanas, no se veía que pudiera afectar. Hoy la verdad es que ya empezamos a tener un poco más de incertidumbre, y bueno, esperemos que sea lo menos negativo, ¿no?, para el sector. No, y la otra cosa es que empiezan a dolarizarse los precios. Sí, claro. Ya hoy tú quieres rentar un departamento, claro, quieres comprar un bien inmueble y ya está en dólares. Por si las moscas, porque como no sé cuánto va a costar mañana, ya quieres comprar un auto importando, ya te lo dan al tipo, ya empieza a dolarizarse la economía en ese aspecto. Claro. Porque como no sabes cuándo va a pasar, y lo mismo me dicen que está pasando con muchas industrias. Sí. Los que van aunque no sean productos importados, sino productos México, ya muchos proveedores te dicen, pues te doy a tantos dólares, aunque que eso era antes era lo que pasaba. Te daban todo a la economía, todos los precios estaban dolarizados. Entonces sí, yo creo que la Comisión de Cambios tiene que hacer algo al respecto. Pero hay otro tema, Manuel, que te toca, a la Concamín te tocan muchas cosas, es el TPP. Las negociaciones, esta semana empieza la reunión ministerial, parece que una de las grandes, donde puedan cerrarse. Y últimamente estamos viendo que hay sectores industriales que están mostrando su preocupación, como el textil, por el caso de Vietnam, que pudiera haber afectaciones. ¿Cómo ves ahí ustedes lo del TPP? ¿Les preocupa o no les preocupa? No, sin duda es algo que nos ha preocupado y nos ha ocupado. Tenemos nosotros un grupo de especialistas trabajando en el tema desde hace ya muchos meses. El año pasado, pues prácticamente en todas las negociaciones del TPP ha estado presente el sector industrial
junto con la autoridad mexicana. Ha habido, creo que, un gran trabajo que se ha hecho desde la industria y evidentemente con nuestros gobiernos, y hemos hecho una convocatoria también desde la CONCAMIN a todas las ramas productivas a participar en las negociaciones en el cuarto de junto, y evidentemente pues en los temas particulares que pueden afectar a cada sector industrial. La realidad es que la participación ha sido muy buena, bueno, no se ha cerrado esto, y lo que nosotros estamos insistiendo mucho es que los sectores tienen que participar y tienen que cuidar mucho aquellos aspectos que les pudieran afectar. Muchas de las ramas ya han avanzado mucho en las negociaciones para evitar aquellos aspectos que pudieran ser negativos, y sí, hay sectores sensibles como el sector, la cadena textil, vestido, cuero, calzado, por ejemplo, que han tenido mucho interés en las negociaciones, sobre todo de lo que pueda suceder con países como Vietnam, que pueden representar pues digamos alguna amenaza en términos de la competitividad del sector. Pero en general yo diría el sector industrial de manera muy responsable, con un equipo de especialistas ha estado participando en las negociaciones, se han atendido puntualmente los requerimientos de los sectores, y hoy el llamado pues se ve que viene ya la etapa final de las negociaciones, y será muy importante que los sectores estén insistiendo en aquellos temas que les puedan afectar, ¿no? Uno de los temas que preocupan y se ha venido difundiendo por parte de algunos industriales farmacéuticos es el tema de la prolongación de las patentes de los medicamentos. ¿Esto qué tanto podría afectar a la industria nacional? Hemos visto que en los últimos años se ha impulsado desde el gobierno mexicano la comercialización y la distribución de medicamentos genéricos en beneficio de la población porque cuestan más barato. ¿Qué tanto se podría haber afectado? Sé que está en definición, pero hay una intención por parte del gobierno de Estados Unidos por prolongar los 20 años que actualmente tiene de vigencia la patente de los medicamentos. Sí, es evidente, y sí tendría una afectación importante en una parte del sector. Y ahí lo que nosotros tenemos que pues ser muy hábiles en las negociaciones, porque pues evidentemente son muchos intereses, ¿no? Tanto en el tema de las patentes como fue en el tema de las denominaciones de origen o de la propiedad industrial. Pues evidentemente los intereses de los diferentes países, en este caso de las patentes específicamente de Estados Unidos, pues es muy importante. Entonces, nosotros tenemos que estar defendiendo en todo momento nuestra industria, tenemos que tener la habilidad para negociar a favor de la industria nacional. Creo que se está haciendo, y es muy importante que los sectores en específico pues estén presentes en las negociaciones, ¿no? El sector farmacéutico mexicano tendrá que estar negociando, ¿no? Oye, y otro tema, como si tuvieras poquitos, la agenda de productividad. Ustedes están impulsándola mucho en CONCAMIN, cuéntanos. Sí, pues algo que nosotros hemos visto es que definitivamente un gran reto es incrementar la competitividad y la productividad industrial en nuestro país. Hace algunas semanas presentábamos un estudio donde veíamos cómo a partir de que se incrementa la competitividad industrial en China, es como se incrementa su presencia en los mercados internacionales. Y en este sentido, pues es una gran tarea que tenemos en México, y para eso desde la CONCAMIN estamos impulsando las agendas de competitividad industrial a lo largo y ancho del país. Como sabemos, se formó el Comité Nacional de Productividad, se aprobó esta ley de productividad y competitividad, y lo que estamos nosotros haciendo pues es tratando de incidir en incrementar la competitividad y la productividad industrial para impulsar la reindustrialización de nuestro país. Hoy tenemos grandes fortalezas como es el bono demográfico, tenemos un sector industrial fuerte, la capacidad que tiene el sector industrial en México es para estar creciendo al 6, al 7% anual, si tuviéramos las condiciones, y para eso tenemos que generar esas agendas. Es una parte muy importante. Sabemos que la productividad pues no hemos logrado darle la vuelta, entonces en este sentido pues hay un gran compromiso del sector industrial para poder contribuir a esto. Pero tanto la productividad como la competitividad de nuestro país es una tarea de todos incidimos. Entonces estamos haciendo esta convocatoria para esta gran alianza por una política industrial
de nueva generación, donde los 3 niveles de gobierno, los 3 poderes, estén realmente comprometiéndose en esta gran tarea por incrementar la competitividad, y con eso estamos seguros que México se pudiera convertir en una gran potencia económica mundial. ¿Y por qué industrial? De los empleos que se han generado hasta el momento en México, 7 de cada 10 empleos los ha generado el sector industrial, a pesar de las condiciones de desaceleración que hemos de alguna manera vivido. Entonces, creo que es el sector industrial el que puede a corto plazo generar las condiciones que permitan mayores oportunidades de trabajo para los mexicanos. Pues Manuel Herrera, presidente de Concamín, muchísimas gracias. No, qué bueno que contrario. pudiste venir aquí a platicar con nosotros. No, Marco, Por segunda siempre. ocasión. Y todas las ocasiones que sean necesarias. No, bienvenido aquí, tendrás las puertas abiertas siempre, Manuel. Gracias. Muchas gracias, Marco. Vamos, Mari Carmen, muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte y regresamos aquí a Fórmula Financiera. No se vaya.